Y bueno, ya está con nosotros nuestro primer invitado. Se trata de Manuel Molano, economista, asesor en Aegon y profesor del TEC de Monterrey. Vamos a platicar con él sobre pues, cuál es la expectativa de los salarios, el salario mínimo que pronto estará en revisión, los salarios que se están dando a nivel contractual. Ayer le comentamos apenas el tema de Volkswagen, un tema que pues envía una señal de alerta, un incremento importante que pone la empresa sobre la mesa, pero que está siendo rechazado por los trabajadores, lo que habla de que pues no se están dando las negociaciones de manera tan sencilla. Manuel, muy buenas tardes. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Igual, gracias por acompañarnos en este fin de semana. Manuel, pues ¿cómo estás viendo estas revisiones que pues se dan a los salarios en lo que va del año, pues en un contexto pues complicado por el tema de la inflación? Todos sabemos que la guerra o la carrera, mejor dicho, entre precios y salarios, pues en estos periodos suele darse y pues está en puerta un incremento que ha planteado el gobierno muy importante en el tema de salarios mínimos de aquí al 24. Mira, este tema del salario mínimo puede ser materia importante de controversia. Ha sido Sí, una de las banderas de la izquierda. de la 4T, ¿verdad? Eh, yo creo que todavía el salario mínimo está por debajo del salario de equilibrio, el que reflejaría el mercado por la interacción entre la oferta y la demanda. Es decir, típicamente los mexicanos ganamos entre 3,500 y 7,000 pesos al mes, dependiendo en qué ocupación estés, y Sí, normalmente esas están arriba del mínimo. El problema es que muchos de estos contratos sindicales, muchos de estos contratos industriales de la economía formal, sí, están definidos en términos de múltiplos del salario mínimo. claro. Y en realidad la distorsión grande que yo veo es sobre todo alrededor del mercado laboral. Por eso hemos visto que el empleo crece, pero crece en el sector informal, donde no hay este tipo de contratos, no hay Claro, este tipo de negociaciones. Y por otro lado, vemos que los costos de la empresa formal suben y eso está teniendo un efecto, por ejemplo, en que yo creo que no estamos terminando de aprovechar plenamente la separación de la economía de Estados Unidos y la de China. sí, Los meros ganones en estas cosas, como lo ha comentado mi amigo el doctor Juan Carlos Baker y lo han comentado otros analistas, Ken Smith de Agon también, sí, lo que está pasando es que Vietnam y otros países son los que han cosechado la mayor parte de esta salida de las empresas norteamericanas de China. El superpeso pues tampoco nos está ayudando mucho, ¿no? Bueno, son buenas y malas noticias, sí, la moneda tiene más poder adquisitivo, pero por otro lado, pues eso nos hace caros en términos de exportaciones y como tú sabes, pues la exportación es, sobre todo en las manufacturas, el motor principal de la economía de México, ¿no? Entonces, yo creo que esto, ya regresándonos a nuestros temas de inflación, pues sí alimenta expectativas inflacionarias que pueden hacer que la inflación sea más persistente. Realmente yo soy un convencido de que la inflación es un fenómeno monetario principalmente de manera sí, secundaria fiscal. Si el Banco Central tiene una política muy laxa de tasas muy bajas, o si emite mucho dinero, ahí está la mayor parte de la inflación, a lo mejor por el supuesto. 80%. Un 20% restante está en un gobierno que gasta o que tiene un ejercicio del gasto público que da mucha liquidez en la economía, pero también una vez que ya arrancaron los procesos inflacionarios, como ha ocurrido en Estados Unidos, como ha ocurrido en México, como ha ocurrido en Europa, pues la gente empieza a hacer expectativas, ¿no? Y entonces el comerciante le quiere ganar a la inflación y entonces trata de subir precios antes, el consumidor le quiere ganar a la inflación y entonces cambia su canasta de consumo hacia cosas donde los precios no están subiendo tanto, trata de comprar más bienes durables, no tiene tanto ahorro financiero. En realidad, yo creo que en el caso mexicano la inflación está bastante bajo control.
Yo creo que el papel del Banco Central en este tema ha sido ejemplar en el mundo. Sin embargo, sí creo que no es un fenómeno de corto plazo. Yo creo que vamos Tardará a en bajar, vivir ¿no? con una inflación cercana a los 2 dígitos por un largo rato. Claro. Manuel, entonces tú ves que la negociación para llevar a un incremento en los salarios mínimos pues de 50% de aquí al 2024 será complicado por todo este contexto que nos mencionas de inflación, de competitividad para México en los mercados del exterior y por supuesto pues la posibilidad de que las empresas puedan otorgar estos incrementos. Pues mira, es que yo realmente siento que este tema de los salarios mínimos saca la discusión de lo que nos puede dar el mercado a los mexicanos, que históricamente ha sido mucho más de lo que nos puede dar el Estado. Sí, Eh, Realmente yo no creo que el trabajador más pobre y con menos preparación en México necesita que el Estado esté negociando por él un salario más alto. Lo que necesita es pues tener más oportunidades de empleo. Y creo que perdemos vista de esto. Si yo soy ese trabajador que no terminó la secundaria, que tengo poco que aportar al proceso productivo, eh, pues con un salario mínimo no solamente más alto, no solamente están haciéndome más difícil encontrar un empleo, sino además me están haciendo mucho más costoso para una empresa que prospectivamente pudiera contratarme. La realidad es que la gente que gana un salario mínimo en el sector formal son menos de la cuarentava parte de la población económicamente activa. Normalmente este número está bajito de 1 millón de trabajadores. 1 millón de trabajadores es un montón de gente, lo sí. entiendo, pero creo que se logra más por ese millón de trabajadores sabiendo dónde están y en qué ciudades y en qué comunidades y qué tipo de servicios tienen en la vivienda y qué complicaciones tienen en su vida y tratando de resolver esas complicaciones con políticas públicas adecuadas para ellos. Yo realmente no soy un entusiasta del salario mínimo. Creo que lo que deberíamos hacer es dejar que los mercados actúen y que el salario alcance el nivel que tenga que alcanzar en negociaciones libres sin este tipo de referentes. Claro, y que no se distorsione, como tú dices, la posibilidad de crear nuevos empleos. El reporte más reciente, pues apenas refería del orden de los 20,000 puestos de trabajo, ¿no? En un mes, que pues no es nada para una economía como la de México, esta creación de empleo Y tan mientras más raquítica. caro hagas contratar trabajadores en el sector formal, vas a hacer que este fenómeno sea más grande y que haya más gente en la informalidad y menos impuestos sobre la renta de los que ganan más y más Sí, impuestos sobre la renta de los que ganan menos, porque esa es otra. El salario mínimo no se actualiza a la par con las tablas del SAT de cuánto causa de impuesto el asalariado. Y en México, esto es algo que el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, investigó sí. hace algunos años. Ese análisis sigue siendo vigente. El impuesto sobre la renta en México es muy alto para los trabajadores que ganan entre 1 y 5 salarios mínimos. Realmente no deberíamos estar cobrando impuesto a trabajadores de un nivel salarial tan bajo. Esos impuestos en realidad, como los entera la empresa, como la empresa se encarga de llevar toda la contabilidad, pues son impuestos a la actividad empresarial realmente, son impuestos además donde el trabajador casi no tiene derecho a deducciones porque pues normalmente no mete una declaración de impuesto a menos que gane más de 400,000 pesos al año, que Claro. no es el caso de ninguno de estos trabajadores. Entonces, yo sí creo que ahí tenemos muchas cosas que pensar. Digo, pareciera que como economista estoy peleado con que la gente gane más. No, ese no es el caso. Lo que creo es que el mercado nos ha dado históricamente más de lo que nos puede dar el Estado. Y si seguimos dejando que el Estado y los sindicatos metan mano y distorsionen esto, vamos a interrumpir ese proceso. Por supuesto, pues un tema sin duda que requiere un análisis fino como el que tú nos haces, Manuel Molano, y pues te deseamos un magnífico fin de semana. Gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen. Gracias a ustedes.